enorme muro para bloquear por completo la frontera con Bolivia. Esa es la propuesta del candidato presidencial José Antonio Kast por la derecha en el Partido Republicano, que luego de estar ya varias semanas fuera del país, viajando por El Salvador y en una gira por Europa, donde se reunió en una conferencia internacional de sectores conservadores y nacionalistas en Hungría, regresó al país con esta propuesta, lo que generó bastante molestia por parte del gobierno y especialmente Camila Vallejo, que le respondió directamente burlándose de la situación y aprovechando de decir que podían discutirlo, pero había que subirle los impuestos a toda la población primero para pagar un proyecto así, siempre aprovechando de sacar la tajada a costa del ciudadano, y todo eso en medio del avance de propuestas en el Congreso de pena de muerte presentada por el diputado Kaiser, como también de la apertura de nuevas cárceles para lidiar con la delincuencia que sigue creciendo. Todo eso lo vemos a continuación y vamos a ver si esta idea de un muro gigante con Bolivia servirá para parar la situación migratoria irregular, como también la crisis con el narco. Lo vemos más adelante. Tal como lo indicamos al inicio del programa, en las últimas horas José Antonio Kast, el que ya ha sido varias veces candidato presidencial por el Partido Republicano y que tiene aspiraciones importantes de llegar al cargo más alto de nuestro país, pero que lo ha visto frustrado en el último tiempo porque ha perdido gran parte de su apoyo de sectores de derechistas por las jugadas que tomó en el último proceso constitucional, apoyando una propuesta constitucional que era de carácter socialdemócrata, que establecía un Estado social y democrático de derecho, que establecía ciertos privilegios indígenas como leyes de cuotas para ciertos grupos, como también una serie de otras disposiciones que aumentaban el poder del mundo político y de los partidos, y que le significó perder, por supuesto, mucho apoyo a nivel ciudadano dentro de su sector. Bueno, volvió con una propuesta copiada casi del discurso de Donald Trump en su última campaña presidencial. La idea de construir un muro. Pero la idea de Kast va de la mano construir un muro gigante, además de una zanja, en toda la frontera con Bolivia y llenar eso de presencia policial para poder resguardar la frontera. Ahora no es la única propuesta que se ha dado, vamos a ver qué tan factible es eso, porque hay alternativas que creo que son mucho más baratas y más efectivas, además que ayudarían con temas de seguridad nacional, lo vamos a ver un poco más adelante, porque en materia de seguridad hay otras ideas que no solo se están diciendo, sino que se han presentado. Por ejemplo, la pena de muerte ya está en el Congreso para ser discutida, para ser reintroducida en numerosos delitos, lo que fue presentado por parte del diputado Johannes Kaiser, como también han avanzado en algunos puntos de seguridad ciertos elementos como la construcción de nuevas cárceles, siendo la más reciente la construcción de la cárcel más moderna y grande de toda Sudamérica, que se dio su apertura en Talca para 2.000 presos. Ahora el gobierno de Boric ha tratado de mostrar como que esto es suyo, pero en realidad este es un proyecto que venía y se había iniciado durante el gobierno de Sebastián Piñera, y por más que le hagamos críticas a Piñera en distintos ámbitos, que son más que merecidas, como sus alzas de impuestos en distintas áreas, la creación de un nuevo ministerio más, que es el de seguridad, que Boric también apoyó, más burocracia, como también el aumento sustancial de la deuda, el gasto público o el ceder tantos sectores de izquierda en distintas áreas, esto de todas maneras es bastante destacable porque la construcción de cárceles es algo que hacía falta y yo diría que todavía faltan bastantes para lidiar con la gran cantidad de delincuentes que hay en nuestro país. Pero esta propuesta que estamos mencionando fue rechazada por el gobierno, que aprovechó burlarse a través de la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo del Partido Comunista y también aprovechar la situación para decir que faltaban respuestas más serias, aunque esto lo podían discutir, pero que de cualquier forma necesitaban una reforma tributaria para hacer cualquiera de esas cosas, porque iba a costar mucho dinero y había que subir los impuestos. Miren, cuando se es gobierno, hay que no solamente tener ideas, sino que ver cómo esas ideas se financian y se sostienen, y cómo esas ideas pueden tener un efecto real más allá de lograr un buen titular. Y por lo tanto el trabajo del Ejecutivo en materia migratoria ha sido crear las estrategias, las leyes y las ejecuciones de política pública que más puedan contribuir, dado lo largo de nuestra frontera en nuestro país, para el control de la migración irregular. Por eso creo que es importante en este ámbito no quedarse simplemente con consignas y titulares, sino que hacer propuestas que impliquen cómo se aplica, cómo se financian. Y nuestro país, saben que ustedes muy bien que estamos, y así lo ha dicho además la propia OCDE el día de hoy, que no solamente proyecta un crecimiento de 2.3%
10% para este año en Chile, sino que también ha llamado y ha insistido en el llamado a sacar una reforma tributaria, porque Chile necesita mayor recaudación para financiar las políticas de seguridad. Entonces, cuando se hacen propuestas hay que saber plantear cómo estas se financian, dado que tenemos grandes desafíos aún en materia migratoria, grandes desafíos aún en materia de seguridad, grandes desafíos aún en materia de salud, grandes desafíos aún en materia de educación. Entonces, es fácil plantear ideas que queden un titular, pero otra cosa es con guitarra, como se nos decía a nosotros mismos. Ahora, por supuesto, no podían evitar aprovechar la situación para tratar de sacar una tajada más, un poco más del bolsillo del ciudadano común y corriente con más impuestos. Si se fijan, cualquier cosa que ocurre, la respuesta siempre es la misma. Más impuestos, más Estado, más políticos, más poder político y empobrezcamos al ciudadano común y corriente sacándole más de su dinero. Siempre es lo mismo, ¿no? Ahora viene la pregunta de si esta propuesta de Kast que se está discutiendo es algo factible y si es la mejor propuesta para lidiar con la crisis migratoria. Ahora yo diría que no es tan factible por una serie de razones y creo que hay una respuesta mucho más barata, mucho más letal, mucho más, podríamos decir, efectiva y que ayuda también en temas de seguridad nacional y lo vamos a mencionar más adelante, porque en el pasado Chile la aplicó. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que todo eso sería un proyecto que costaría un costo millonario en dinero, donde probablemente habría gran parte de corrupción y corporativismo de por medio. Por otro lado, también hay un alto nivel de corrupción que se ha visto en el último tiempo en numerosas instituciones, especialmente las policiales, como el caso de la PDI, con los numerosos casos de corrupción que ha habido y algunos miembros siendo descubiertos que eran parte del Tren de Aragua, mientras que en Carabineros también se ha visto los niveles más bajos, vinculación a veces con el narco o casos de corrupción. Y en parte es por la degradación que se ha dado por las reformas que se han dado en los últimos años, que han degradado dichas instituciones, como también facilitado el ingreso de distintas personas, que antes era mucho más selectivo. ¿Para qué decir también la falta de transparencia a nivel de fondo? Hay un tema con todo eso. Además del costo millonario que sería construirlo, que se pagaría con impuestos de la población, probablemente habría bastante corrupción de por medio, que sería costa nuestra, se pagaría, o deuda internacional, que ya es alta, y simultáneamente mantener eso en buen estado y con el tiempo, además de construir una zanja, carísimo, y no sabemos si es efectivo, porque puede que lleguen igual ahí y los dejen pasar igual por todos estos tratados internacionales, por corrupción, de distintas maneras. Se ve poco factible. Ahora, por otro lado, la opción que presenta el gobierno también es bien mala, porque en realidad no quieren hacer nada. ¿Y qué quieren? Aprovechar de pedir que se cobren más impuestos. Súper malo, ¿no? O sea, al final, lado y lado no parece muy buena propuesta. ¿Cuál es una alternativa que la menciono aquí y que no es algo nuevo porque lo hemos hecho en el pasado, que es mucho más barato que eso? Es más efectivo y al mismo tiempo podría crear muchos puestos de trabajo a la vez que refuerza la seguridad nacional. Minen la frontera. Llénenla de minas antipersonales. Lleno. Que se hizo bastante en la década de los 70 y de los 80. Ahora, ¿por qué eso sería efectivo? No requiere de ni un solo guardia mantenerla. El desierto estaría minado. El que intente pasar, a ver si lo logra. Simultáneamente, fortalecería las fronteras con los vecinos, donde han aumentado las tensiones, como hemos visto en programas anteriores, por declaraciones del presidente de Bolivia, como también siempre hay disputas fronterizas con todos los vecinos de Chile. Una manera efectiva de resguardar más la frontera a nivel militar, de seguridad nacional, y simultáneamente impidiendo que haya cualquier tipo de inmigración ilegal. Esos campos antipersonales también impedirían que sigan habiendo estos robos sistemáticos que ya llevan décadas desde Bolivia, donde ingresan muchas veces policías de ese país o individuos que son criminales a Chile, se roban autos y vuelven a ese país y los venden al interior de su país. Separan todos esos problemas. Y al mismo tiempo, todo eso evita que haya que mantener una mantención en el tiempo. Las minas antipersonales a nivel de costo militar son bastante bajas individualmente, se pueden colocar una gran cantidad. No tienes que pagar mantención de eso, solo se colocan ahí, no vas a necesitar guardia, donde tendrías solo guardia son los plazos fronterizos autorizados, donde no estaría minado. Y al mismo tiempo podrías crear una gran cantidad de trabajos, porque podrías aprovechar la oportunidad de reactivar la industria de armamento que tenía Chile, que era sumamente eficiente y solo por presiones de Estados Unidos se clausuró porque no querían competencia en ese ámbito, reabrirla, crear numerosos puestos de trabajo privados asociados a eso y de esa manera que al mismo tiempo se empieza a generar una estructura donde se pueda facilitar las estructuras de defensa local, se defiende la frontera, se crean numerosos puestos de trabajo en un área de armamento a nivel nacional y simultáneamente, eventualmente eso permitiría que Chile tuviera un rol geopolítico esencial a nivel internacional con la venta de armamento. Son muchos elementos positivos y es mucho más barato de lo que significaría colocar un muro enorme
que custodiarlo sería una dificultad bastante grande y simultáneamente que uno cuestionaría también la cantidad de corrupción que habría en la construcción de eso. En cambio, minas antipersonales se colocan y en el desierto estarán, entre medio de la arena. El que no quiere que pase nada, que entre legalmente. El que entre ilegal, que se atenga a las consecuencias de lo que significaría hacer eso. Se hizo en el pasado y fue sumamente efectivo. Y es mucho más barato que estas alternativas que se presentan y no hay por qué subir ni un solo impuesto. Que además si quieren buscar plata en el gobierno para hacer proyectos, mejor que se bajen los sueldos, que eliminen gastos innecesarios, en vez de estar buscando sacarle más dinero al bolsillo al ciudadano común y corriente. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece la propuesta de Kast y la idea del gobierno de no hacer nada pero igual cobrar más impuestos? ¿Hay que tomar uno de los dos caminos? ¿O les parece más la propuesta que hemos mencionado en este canal y que se aplicó de manera efectiva en la década de los 70 y los 80? ¿Es el camino a seguir o no? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a la suscriptora Marcia Figueroa, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.